llamo Margarita Mondragón Arriaga, tengo 74 años, nací aquí en Toluca. A lo que me dedico es al trabajo del alfeñique. El alfeñique es una pasta que se hace con azúcar glass. Una de mis tías, ella empezó a trabajar el alfeñique. Lo empecé a hacer, pues sí me gustó. Tengo 54 años haciendo, la edad que tiene mi hermano, el más chico. Por primer paso voy a servir mi azúcar. Ya que ya la acabé de cernir, la paso para la mesa. Después de que mi hermana Mago ha cernido el azúcar glass para poder hacer la masa, y aquí ya tenemos el agua preparada para poder mezclar con el azúcar glass. Tiene que estar caliente. Y ahorita lo que procedemos es mezclarla con la mano. Esto hay que estarle moviendo y moviendo hasta que quede la consistencia de la masa. Ahorita vamos a hacer de color blanco. Si queremos hacer de otro color, aquí mismo se lo agregamos y aquí se lo vamos integrando. La masa, cuando se termina de hacer, hay que dejarla reposar, normalmente de un día para el otro. Es fácil, pero es cansado hacerlo prácticamente todos los días durante 6 meses. Y así es como queda la masa, después de mezclar el agua con el azúcar glass. Se amasa, la masa se extiende para poder cortar. Ya se amasó la masa, se le pone tantita azúcar para que no pegue. Ya que está así, se persina la masa, se empieza a extender. Y se corta. Ya que se empieza a cortar, se le pone tantita azúcar para que no pegue en el molde. Ya que está así, se le empieza a moldear. Y se empieza a cortar de aquí así. Ya se acabó de cortar y aquí está bien. Esto se hace con la misma pasta que se pone a remojar de un día para otro para que se disuelva bien. Como está muy aguada, se le tiene uno que echar azúcar. Ya que está, se agarra las 2 piezas del borrego y se empieza a pegar. Después de que Margarita pega las 2 partes, que dura 2 días en secar, yo le ayudo a hacer el punteado. Y para las piezas grandes hay que hacerlo primero de un lado, se queda un día, y al siguiente día hay que dejarlo en esta posición, y al siguiente día hay que decorar la otra parte. Y esto se hace con azúcar glass y limón. Tengo como 10 años que le apoyo a Margarita en esto. Esto yo lo hago después de regresar de trabajar. Empiezo de esta parte de arriba y luego ya que se termina el cuello, como que queda en onda, por eso queda de esta forma. Ya que mi cuñada me lo decoró, le pongo lo que es
el hocico que va aquí, se le pega con tantita agua, se le abre y ya empiezo a hacer lo que es extiendo. Para hacerle el cuerno, se le pone tantita agua y se le dobla para hacerse el cuernito. Y ya está el borrego. Se amasa, ahora sí que esté bien. Se empiezan a hacer las patitas. Ahora sí se cortan las 4 patas, se le empieza a poner la pata. Ya que tiene las 4 patitas, se pone en un palo para que se le sequen las patas. Ya que terminé todo, se le pone sus ojitos ahora sí son de papel, porque antes se los poníamos de una semilla, pero pues la semilla, les voy a ser sincera, que era venenosa y eso, y a mí mi mamá decía, no hija, esa ya no compres, ya no vayas por esa semilla al cerro, mejor busca otra cosa. Y ya busqué estos y le puse, ahora sí con esto, ya le puse sus ojos. Ya que tiene sus ojos, le pinto aquí su hocico así. Cuando yo estaba chica, había unas señoras que vendían en el portal, la señora Victoria, y ella fue la que hizo la promoción de la feria del alfeñique. Es Florencio Mondragón. Vamos a hacer calavera de azúcar. En lo que consiste pues es pura azúcar con agua. Vamos a poner ahorita el azúcar aquí. Lo único que le ponemos es un poco se llama cremor tártaro, y nada más nos sirve para que el azúcar no se nos haga obscura, que después vamos a vaciar a unos moldes que tenemos de barro, que tenemos previamente remojados en agua. Tenemos que dejarlos por lo menos 2 horas remojándose para que no se pegue la miel cuando la vamos a vaciar. Cuando yo era niño, en la vecindad donde vivíamos nosotros, veíamos como mi tío hacía la calavera y de ahí nos gustó. 35 años haciendo calavera de azúcar, año con año lo hago y le dedico por lo menos 2 meses para elaborar todo este producto.
Lo que vamos a hacer ahorita es comprobar que el azúcar ya esté en su punto. Vamos a sacar un poco de miel y la vamos a pasar en agua fría. Nos la vamos a poner en la mano y tratar de hacer una bolita que se nos quede toda el azúcar en la mano. A esto se le llama que sale un punto de bola. Y ahora lo que vamos a hacer pues es vaciarla en los moldes. Y a este procedimiento pues nosotros le llamamos raspar, porque dejamos las calaveras huecas. En una temporada por lo menos hacemos, yo creo que unas 15,000 calaveras. Casi 1,000 kilos de azúcar es lo que trabajamos. La dejamos escurrir y de inmediato se puede adornar. El diseño realmente sale de nuestra mente. Vamos buscando la forma en que la calavera se vea mejor. El papel que utilizamos es el papel estaño. Se tienen que cortar diferentes tamaños de acuerdo al número de la calavera. Esto que le ponemos aquí, pues es un poco de imaginación, ¿no? Yo hago puercos, gallinas, borregos, cajas, patos, gatos, conejos, muñecas. En el altar de Día de Muertos ahí se pone todo eso. Bienvenidos nuestros difuntos, nuevamente otro año nos volvemos a sentir aquí. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos. El camino que se hace de flor de cempasúchil nos sirve para que ellos a través del olor lleguen a la mesa en donde se les está poniendo su ofrenda. Combinamos un poquito la época prehispánica con nuestra actualidad. Por ejemplo, no puede faltar el papel picado porque representa el aire. Y decía mi mamá, en paz descanse, que cuando ya estaban llegando las almas, el papel se empezaba a mover. Que para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. La comida mexicana es tan rica que hasta volvemos del más allá para seguir disfrutando. Tratamos de inculcarle también a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que no nada más es un medio de vida, ¿no?, para obtener un ingreso, sino que sea prácticamente algo que forme parte de su vida. La gente de antes ya se está acabando y en unos pocos años se va a perder la tradición. Cuando ya de veras ya no me muera yo, entonces ya no lo haré. ¿Quién lo hará? ¿Quién sabe? Dale un mordisco a la muerte antes de que la muerte te muerda.